Precisamente para el análisis de estos temas, hemos invitado esta mañana al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, abogado defensor del expresidente Rafael Correa en el juicio por traición a la patria. Doctor, buenos días, qué gusto tenerlo en los micrófonos de Radio Ecuantena. Vamos primeramente al análisis de las declaraciones de Wilman Terán, que acusa a la fiscal general y al expresidente de la Corte de enviarle emisarios para que sentencie al expresidente Rafael Correa en el caso soborno. ¿Se le puede creer a un expresidente de la Judicatura que está siendo procesado por uno de los casos más sonados de corrupción, como es el caso Metástasis? Buenos días. Mire, buenos días, doña Lorenita, y a quienes nos escuchan y nos ven luego. Quiero empezar por poner las cosas en el lugar que se debe. En estos días, incluso la señora fiscal general del Estado ha actualizado una suerte de discusión sobre la credibilidad, de la imparcialidad y de la objetividad con la que habría manejado el caso soborno. Sobre eso yo he publicado 2 libros, uno en Ecuador y uno con una prestigiosa editorial en Colombia, el Grupo Editorial Ibáñez, donde sin duda se ratifican la serie de irregularidades que caracterizaron el caso soborno, y lamentablemente había una gran presión mediática que consiguió el resultado, que era impedir la presencia del expresidente Rafael Correa en un proceso electoral que se avecinaba. Por eso se fueron contra el tiempo. Hay citas de autores alemanes que probablemente no conocen el idioma alemán, ninguno de los jueces, y citas en idioma portugués, además sentencias farragosas de 700 páginas, bueno, en fin. Y lo otro, la forma como se manipuló la prueba y cómo se la cercenó la prueba. Y aquí hay un hecho interesante. El doctor Wilman Terán ha dicho algún momento en su defensa, como lo ha dicho también el expresidente de la Corte Nacional, el doctor Saquicela, que han sido uno de los jueces que a lo largo, y no ni tanto porque no duró mucho ese proceso, emitieron sentencias condenatorias. Pero es que habría que ver el valor real de esa sentencia que, como yo he dicho, en el fondo contenían una serie de supuestas motivaciones que en el fondo eran fraudulentas, porque incluso en el caso del presidente Correa o expresidente se limitó el ejercicio del derecho a la defensa porque hubo pruebas que fueron, para aquel momento yo era el artillero mayor en la defensa del presidente Correa, pruebas que fueron anunciadas, que fueron autorizadas por la jueza Camacho, que fueron dispuestas por el tribunal del juicio y que no se practicaron. Eso lo entiende hasta el que no es abogado. Hubo una violación del derecho a la defensa, que es una de las garantías del derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad. Cuando se le reclamó al tribunal, de buena manera, practiquen la prueba que ustedes han autorizado, al tribunal le resbaló, y como era una carrera contra el tiempo para inhabilitar al expresidente Correa, se dictó un fallo condenatorio, como yo digo, con una sentencia forjada, una sentencia fraudulenta que no correspondía a la realidad. Pero más allá de eso, porque esto seguramente cae en el campo de la discusión y la especulación política, pero más allá de eso, qué bueno que ahora el doctor Wilman Terán, el doctor, que fue uno de los jueces, fue juez del Tribunal de Apelación, y el ponente, si mal no recuerdo, era un juez de apellido Hacho. Ojo, con esos jueces temporales que se inventó el Consejo de la Judicatura de esa época, porque no existe en la Constitución ni en la ley, convocaron a jueces incluso de provincia para que a la carrera este proceso llegue a lo que se pretendía, que era una sentencia condenatoria. ¿Qué es lo importante? Entre las cosas que pudo decir el doctor Wilman Terán ayer, aprecié una. Él dice que había una presión de la propia Fiscalía General del Estado y del presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela. ¿En qué sentido?
La presión era para que se confirmara la sentencia condenatoria. Y esto es un asunto sumamente grave, porque el doctor Wilman Terán, ¿verdad?, dice que debió actuar también a base de las presiones. Y aquí, ¿qué es lo grave? Que el doctor Wilman Terán, como juez del Tribunal de Apelación, debió pronunciarse también con respecto a la nulidad del proceso. Una nulidad que yo la planteé ante el Tribunal de Juicio en el recurso de apelación como excepción procesal penal perentoria previa. Le dije al tribunal donde estaba el doctor Hacho, el doctor Terán, por favor, antes de ustedes resolver el fondo, resuelvan la afectación del derecho al debido proceso en función de que no se practicó la prueba anunciada, autorizada de manera oportuna. De manera que también el doctor Wilman Terán es responsable de ese acto de abuso del poder enquistado en el Tribunal de Apelación, pero ha tenido el valor de reconocer que había presiones. Si usted me pregunta si esto es creíble o no, esta parte del relato yo sí se la creo, por una razón, porque él es responsable de no haber respetado la inviolabilidad del derecho a la defensa, porque la obligación del tribunal, ¿cuál era? Declarar la nulidad del proceso y retrotraer el proceso al momento en el que se violó el derecho de defensa, ordenar la práctica de la prueba. Así se ha reconocido la inviolabilidad del derecho a la defensa en Carminiani versus Juez de Durán en el año 2000, en Ecuador en el año 2009. Y en el sistema interamericano también hay un fallo emblemático contra Nicaragua. ¿Por qué? Porque se dejó en indefensión a un ciudadano, ¿ya? Fermín Ramírez versus Guatemala es el caso, del año 2005, donde la Corte Interamericana dijo no se puede dejar en indefensión. Y al expresidente Correa se lo dejó en indefensión. Yo rescato que haya tenido el valor de reconocer que hubo presiones, pero claro que hubo presiones, que es que lamentablemente ese proceso, allí llegó al punto más alto de lo que llama Byung-Chul Han, la infocracia, que también se llama la presión mediática y la presión política. O sea, allí, ¿qué se hizo? Se judicializó la política. ¿Para qué? Para inhabilitarlo al expresidente Correa de participar en un proceso electoral. Doctor, entonces está claro que las motivaciones de esta sentencia fueron políticas, pero ¿qué repercusión tendrá en estos momentos que ya está sentenciado el expresidente Rafael Correa con muchos ministros y funcionarios más de ese gobierno estas declaraciones? En primer lugar, ahora hay un juicio que se le está siguiendo al presidente de la República y usted es al expresidente de la República, Rafael Correa, y usted es el abogado defensor. El juicio por traición a la patria. Seguramente motivaciones políticas también este juicio. ¿Cómo evitar que ocurra lo mismo como lo que ocurrió en el caso Sobornos? La Constitución de la República realmente establece delito de traición a la patria por dar unas declaraciones en los momentos en que estamos viviendo una situación difícil del país, como expresidente de la República. Mire, sí, era una declaración difícil y seguramente el valor también de esa declaración tiene que ser apreciado en función de quién la emitía. Pero no quepa duda alguna de que fue una decisión equivocada del gobierno del presidente Daniel Noboa autorizar o disponer, porque a la final se dice que él es el que ordena la violación de la embajada, que es la delegación diplomática de los Estados Unidos mexicanos en Quito. Ningún país del mundo y ningún organismo mundial ha aplaudido, más allá de los acólitos que seguramente reciben pautas del gobierno, de seguir aplaudiendo que hizo lo justo y lo debido. No, señor, se equivocó, porque la factura la termina pagando el país. A ver, romper las relaciones diplomáticas con un país que es en América la cuarta potencia, que además pierde el Ecuador porque no había un tratado de libre comercio en ciernes, en una relación costo-beneficio, termina pagando el Ecuador. Y veo algún empresario que le dice
a empresarios mexicanos vengan a invertir en el Ecuador. Desincentiva la inversión. Las malas políticas se reflejan porque, por ejemplo, Perú tiene una inversión de capital extranjero de 14.000 millones de dólares. Colombia, se acusa a Petro, el comunista. Tiene una inversión que bordea los 18.000 millones de dólares en el año. Y Ecuador no llega ni a 1.000 millones de dólares. O sea, fíjense, la mala administración hace incurrir en una serie de errores, a los cuales habría que sumarle uno reciente, doña Lorena. La persecución mediática, no de todos los medios, pero de algún sector, política, una violencia de género que se ejerce en contra de la vicepresidenta de la República, para tratar de impedirle que esté allí en el momento que le corresponde, porque nadie le obligó al presidente Noboa a que le escoja como binomio, pero se cansa, ya queman como fusible a un viceministro de gobierno, Esteban Torres. Parece que ahora el presidente le dice que no hable, porque Esteban Torres habla por su propia cuenta. No, él es un vocero no del gobierno, sino del presidente. Ahora lo están utilizando al secretario de la Administración Pública para inventarse lo que parece ser hasta ahora algo perverso, que la vicepresidenta pedía dinero a nombre del gobierno. La perversidad no tiene límite. Y yo pienso que el desgaste político del presidente Noboa es cada día mayor. Se tratan de tapar estos hechos y escándalos. Una denuncia por traición a la patria. Bueno, una pretendida enjuiciamiento donde la Asamblea, con un criterio eminentemente político, desautorizó el enjuiciamiento. Pero mientras tanto nos echan una nube de humo en medio de un plan Fénix que nunca existió y donde siguen habiendo más y más muertos. ¿Por qué? Porque no hay un estudio serio sobre la situación que enfrenta el Ecuador. ¿Por qué hay más muertos y hay más violencia? Y lamentablemente el Estado ecuatoriano no tiene capacidad. Yo le puedo decir en breves minutos lo que no se ha querido entender. Miren, pongo como ejemplo, los grandes carteles mexicanos de hace 20 años tenían a la cabeza el capo de Tutti di Capi, Miguel Ángel Félix Arellano. Era uno, por ahí está muriéndose de viejo porque él sí estuvo preso en cárceles mexicanas. Pero después de eso viene una generación de relevo, los Beltrán Leiva, los Arellano Félix, los Carrillo Fuentes, incluyendo al Señor de los Cielos Amado. Y después de eso viene el Mayo Zambada. Y después viene el Chapo Guzmán, que apenas era un transportador de marihuana. Y crece, y están presos, y algunos se han muerto. ¿Y qué pasa? Viene la generación de relevo, los hijos también del Chapo Guzmán. Y van diversificando. De la cocaína pasan a la metanfetamina. Y si usted mira, en el caso de México, es sumamente grave porque, y yo no estoy denostando nada contra el Estado mexicano, pero se afirma que el 25% de la población de México depende de alguna manera de lo que genera las drogas ilícitas. O sea, es impresionante, ¿verdad? En caso de Colombia, usted piense, ya no está el cartel de Cali, el cartel de Medellín, con Pablo Escobar y Rodríguez Gacha y Leder desarticulado y el cartel de los Ochoa, pero Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo. Y hoy Brasil aumentó, en el caso de Perú, aumentó el 100% de la producción cocalera. Y mire, ya no hay 3 carteles en Colombia. Ahora hay carteles hormigas por ciento. ¿Y por dónde entra la cocaína? Entra por la frontera con Colombia. Y las armas por la frontera con Perú. Es que eso tiene que entender el gobierno. Doctor. La política criminal no funciona, Lorenita. No funciona. Doctor, entonces, lo que está claro aquí es que a pesar de todas las denuncias de corrupción y el del destape de la corrupción en el Poder Judicial, que se lo revela a través del caso Purga, Metástasis, la situación en el tema de la justicia está igual. Hay intromisión del poder político, lo vemos claramente en el tema de la vicepresidenta. Hoy, como dice el pueblo, se le está buscando la quinta pata al gato en este tema para sacarla del paso y que el presidente Daniel Noboa no se vea obligado a dejarla
como presidenta de la República cuando él pida licencia para hacer campaña. Entonces, si las cosas estamos aquí, ¿de qué estamos hablando, doctor? O sea, se sigue denunciando casos de corrupción, pero no se sigue reestructurando la justicia, las cosas van de mal en peor, como usted indicaba, el plan Fénix no ha dado resultado, la violencia está terrible en nuestro país, estamos con miedo, con temor los ecuatorianos de salir a la calle porque definitivamente no vemos que la acción del gobierno sea efectiva. A ver, algunas reflexiones. Para que no se diga que solamente vinimos a hablar, como yo digo, términos de Montubio y de Cholo, mal del vecino. No, hay que admitir que el caso Metástasis, el caso Purga, sí han servido para develar el proceso de corrupción institucionalizado que se ha dado en cierto, pues no podemos hablar de que todos los jueces corruptos, en ciertos sectores, la presencia de personas que estaban allí como asistentes en el caso de la presidencia de la Corte del Guaya, para mí muy penoso, porque la presidenta fue incluso mi alumna, y produce, más que vergüenza, produce pena, que sucumban ante ya ni siquiera la presión, sino ante la ambición, porque ahora se descubre que tiene propiedades, que tiene oficinas, que probablemente no corresponden, ¿verdad?, a sus ingresos reales. Pero, y en esto yo también quiero reconocer y ratificar lo que vengo sosteniendo en más de una ocasión. Los malos abogados, no todos somos malos, pero los malos abogados terminaron corrompiendo el sistema. Algunos malos fiscales, no son tantos, pero sí, a jueces, sí, de distinto nivel, desde el nivel inferior hasta el nivel más alto. No son malas las garantías constitucionales, Lorenita. ¿Qué es lo que ha sido malo? La forma como se las han mal utilizado. Por eso digo, yo rescato temas interesantes. Se ha desgarrado el velo de la corrupción en buena medida, ¿ya? Algunos jueces... Pero ¿cómo evitar que eso no vuelva a ocurrir, doctor? Allá va mi pregunta. ¿Cómo evitar que esos hechos no vuelvan a ocurrir si vemos cómo se sigue manejando y se continúa manejando la justicia en el país? Creíamos que el tema estaba muy superado. En cierta medida sí, porque, por ejemplo, la Corte Constitucional, que hace un gran trabajo, y las anteriores, las últimas, ha de alguna forma normado la competencia para evitar el ejercicio abusivo de algunos jueces, no sé, de la Conchinchina, de cualquier lugar del país, para dar medidas cautelares y para mal manipular las garantías constitucionales. Eso camina de mejor manera y muchos jueces están presos y eso está bien. Y los otros, a los que le devolvieron los bienes, en el caso de Norero, devolvieron los bienes a Salcedo, pero ahora Salcedo y la señora Salazar aparecen como testigos estrellas. ¿Qué credibilidad puede tener un delincuente arrepentido? Es relativa. Puede que diga cosas ciertas y puede que otras sean... Pero sería la misma pregunta, entonces, ¿qué credibilidad puede tener Wilman Terán, por ejemplo? Eso le preguntaba yo. Quería completar con eso la idea. Tiene que ser tomado con pinzas el valor de su testimonio. ¿Por qué? Porque lamentablemente cometió más de un error que han caído en el campo delictivo. No digo que esté malo que se devele la corrupción, no. Ahora, ¿qué hay que hacer? No hay que volverse a equivocar en la designación de los jueces y de algunos fiscales. ¿Por qué? El proceso de selección tiene que ser riguroso, transparente, idóneo. Tiene que haber un monitoreo permanente y sostenido. Porque no solo eso, Lorenita. ¿Qué pasa en esta semana última, aquí en Guayaquil? Policías en el rango de sargento robándose cocaína en servicio activo. Por eso, disculpen la expresión gráfica, el pueblo está jodido. Porque hay corrupción hasta en los mandos policiales. Yo no digo que todos los policías son corruptos, pero es decir, tiene que haber un monitoreo permanente. Y el tema de la cárcel, vea, la delincuencia organizada, ¿dónde nace esa estructura? Se estructura dentro de las cárceles. Las cárceles, el ejército hace el esfuerzo, entra, se lleva armas, cocaína, pero sigue habiendo más armas. Por último, el gobierno, no sé, sostiene la idea de que el que entregaba la comida, fíjense cómo se desgasta el gobierno. Yo no conozco a la factoría, a quien entregaba, ni tengo ninguna relación, ni me han pedido que hable a favor tampoco de ellos, tampoco lo haría si me lo insinúan. Pero hay que ser objetivos. Muchos, incluso llegamos a creer en este escándalo mediático, de que probablemente las armas y las drogas entraban con la comida. Era el sitio más seguro, bueno, claro, con el contubernio de la policía. Se ha descubierto una sola arma
un solo gramo de cocaína en la comida que entraba a la factoría. No, no se ha descubierto nada. Pero lo que sí se sabe es que a la factoría el Estado le debe decenas de millones de dólares que no le quiere pagar. Entonces, utiliza allí a voceros del gobierno para hacer una denuncia, luego lo premian porque lo ponen en aguafe. Es decir, este gobierno lamentablemente, y tomo una idea de alguien que a algunos les agrada y a otros no, el expresidente Osvaldo Hurtado, en recientes declaraciones, sigue ratificando que el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno del presidente Guillermo Lazo y el presidente actual, Daniel Noboa, son un desastre, no mejora el país, ni en seguridad, ni en empleo, y su economía cada día es más depreciada. Entonces, hasta personas que podrían ser personas que estén vinculadas por su ideología política a un gobierno como este, están rechazando la mala actuación. Es decir, el gobierno a base de este escándalo mediático y acusando a la vicepresidenta y a la factoría para no pagarle lo que le debe, al final de la jornada la credibilidad del gobierno se sigue deteriorando. Y estamos ya en octubre, pues empezará a calentarse los motores. ¿Y qué va a pasar para ese momento? Legalmente tiene que, lo que yo llamo la ética en el ejercicio del poder, tiene que encargar el poder a la vicepresidenta de la República. Ya le falló la idea de llevarla a un juicio penal. Mire, ojo, que yo no la conozco a la señora, ni hablo tampoco a favor de ella, sino del momento que le toca vivir. Cuando venga mayo del año que viene, a la señora podrán procesarla por el delito de concusión si es que hay méritos para hacerlo. Pero no era este momento. En este momento lo que se pretendiera también utilizar a la Asamblea para dejarla fuera de la cancha, porque con una orden de prisión probablemente se declaraba prófuga y en 90 días el presidente estaba legitimado para enviar una terna a la Asamblea y tener un nuevo presidente o vicepresidente. Doctor, entonces en estos momentos la crisis que vive las cárceles es preocupante. Ya inclusive organizaciones sociales se han reunido con entidades del Estado, porque aquí también hay que respetar los derechos humanos. Representantes de instituciones y familiares de los PPL se han reunido para que tomen cartas en el asunto y poder solucionar el problema, porque ahorita denuncian que los presos están sin medicinas, sin alimentación, y esto lo que podría acarrear es que exista un levantamiento, ya no por ese enfrentamiento que tenían internamente con los líderes de banda, sino precisamente porque cuando te falta la alimentación, cuando te falta la medicina, obviamente pues que como dice, sale toda esa ira retenida. Entonces es preocupante esto, doctor. ¿Cómo lo analiza usted? A ver, como una de las perlas del éxito, entre comillas, que no es tal, del Plan Fénix, el gobierno publicita, dice que ha habido 35.000 detenidos. ¿Y dónde están los 35.000 detenidos? A duras penas, parece que hay 500 procesados. No digo que esté mal que se procese a 500 si hay motivos. ¿Y qué pasó con los 34.500? Hubo un abuso del poder en manos de militares y policías, empujados desde el gobierno para que actúen como sea, para dar esa falsa sensación de seguridad. Cuando allí el tema es que debiera haber la presencia disuasiva permanente en los llamados santuarios de estos grupos. Los conocen, las cabras de Durán, la Prosperina, la entrada de la 8, saben, en Quevedo, en Santa Elena, en Manabí, en Machala, en distintos lugares del país. Están focalizados y allí no hay presencia disuasiva permanente y la única respuesta debiera ser cuarteles policiales militares de manera permanente en esos lugares, 24/7 sin parar. Esa es la única posibilidad allí. Ahora, en el tema de la cárcel, mire, ya no se van a morir de enfrentamientos, probablemente se van a morir de hambre o por enfermedades, porque una enfermedad infecto-contagiosa es una bomba de tiempo. Y cuando organizaciones, no solo las nacionales, porque las nacionales trabajan muy bien, Vili Navarrete, pero, y tampoco nadie lo insulta ni desacredita porque es muy serio, pero en lo internacional, la torpeza de algún vocero del gobierno, me parece que Esteban Torres, desacreditó a Human Rights.
una empresa, una organización que tiene reconocimiento internacional mundial. ¿Por qué? En defensa de los derechos humanos. Parece que ya lo mandaron a callar a Esteban Torres, que no siga hablando más tonteras a nombre del gobierno, porque es una vergüenza. Pretende desacreditar a Human Rights. Human Rights le respondió, le dijo, señor, nosotros trabajamos en defensa de los derechos humanos en cualquier lugar y a cualquier hora que nuestra presencia sea necesaria. La realidad carcelaria se mantiene allí. ¿Qué va a pasar cuando el ejército deje de estar en las cárceles? Volveremos a esto. Ahora es difícil los enfrentamientos internos porque hay una presencia casi permanente. Por ejemplo, las tanquetas que están allí, los militares y policías, ¿eso qué? Esto es disuasivo. ¿Qué es lo que debe ocurrir también en el más que control, en el combate a la delincuencia, que sigue creciendo porque el país se ha empobrecido? Mire, hay que reconocer que en 10 años el país se empobreció más. El sector más vulnerable, que es el sector de la clase media, que no tiene educación. Se quiere convertir las escuelas del milenio en cuarteles. No sé por dónde le entra la inteligencia a un plan de política criminal, cuando lo que hay que fomentar es más educación. Se habla de empleo y le hacen incurrir incluso en mentiras a la propia ministra, que es la que hace incluso la denuncia del caso de traición a la patria, como que se van olvidando. Entonces dice que hay un incremento en la tasa de empleo y la salen los propios empresarios en su momento a desmentir diciéndole que es falso. El país tiene más desempleo, tiene menos educación, tiene más pobreza y tiene más delincuencia. Es decir, si no se atiende a ese sector, que es el sector de la clase más vulnerable, de la clase más desposeída, ¿verdad?, es difícil poder enfrentar el problema de una creciente criminalidad. La base de apoyo, como yo digo, el ejército de reserva de esa criminalidad organizada, es el sector de la población joven, que no tiene trabajo, que no tiene educación, que no tiene otro mecanismo de subsistencia que no sea vender drogas y recurrir al campo de la extorsión. Lamentablemente esa es la dura realidad. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Zambrano Pasquel, por habernos atendido a esta hora y haber pues analizado y despejado muchísimas dudas respecto al manejo de la justicia en nuestro país y más que todo conocer cómo va ese proceso por traición a la patria que se le sigue al expresidente de la República, Rafael Correa. Muchísimas gracias. A usted, Lorenita, muy buenos días. Buenos días a usted también.